Bien, jovencitos, muy buenos días. Entonces vamos a empezar ya. Cuarta clase del capítulo de perímetros. Ahora vamos a ver, vamos a estudiar al triángulo isósceles. Y vamos a seguir realizando perímetros, calculando el perímetro de figuras geométricas. Empezamos entonces, triángulo isósceles. Llamamos así a aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Si el triángulo tiene tres lados y dos son iguales, entonces el otro lado tiene que ser el lado diferente, el lado desigual. Miren el siguiente triángulo, ¿ya? Que aquí la base sea el lado desigual. ¿Por qué, profesor? Porque ellos dos van a ser los lados iguales. Triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, este lado tiene que ser un lado diferente, tiene que ser el lado desigual, ¿ya? Un ejemplo de ello viene a ser el siguiente. Repito, no necesariamente el lado desigual va a ser la base del triángulo, no. En este caso, mira qué lados son iguales. Tiene que ser dos lados iguales nada más. Dos lados iguales, triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado tiene que ser diferente. ¿Qué pasa, profesor? ¿Qué sucede, jovencitos, si este lado también mide 18 centímetros? Este lado aquí. Ya no sería triángulo isósceles, sería triángulo equilátero. Es por ello, para que sea isósceles, este lado tiene que tener longitud diferente. Ejemplo, 15 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, triángulo isósceles, dos lados iguales o dos lados congruentes y un lado desigual. Ya, siempre se va a dar esa situación en un triángulo isósceles. Primer ejercicio. El perímetro de un triángulo isósceles es 248 metros. Si los lados iguales miden 77 metros, calcular la medida del lado diferente. Procedemos a graficar, ¿ya? Entonces, los lados iguales miden 77, dos lados iguales. Entonces, que los lados iguales estén aquí, este lado congruente con él, ¿ya? Entonces, y el lado diferente vendría a ser el tercer lado, que lo hemos graficado en la base del triángulo, ya que sea X. Claro, acá resulta, ¿no? Profe, sumo los dos lados y pasa a restar. Y eso vendría a ser la medida del lado diferente. Claro que sí. Ya haciendo nuestras operaciones matemáticas bases, automáticamente sale el valor de X. Pero nosotros podemos formar una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? El perímetro, no te olvides, es la suma de los tres lados. Entonces voy a sumar X más 77 más 77, que eso vendría a ser 154. Pregunta, más 154, si está con más a la izquierda, ¿cómo pasa a la derecha? Porque yo quiero Menos calcular. 54. Claro, pasa con signo cambiado. Profesor, él va a pasar aquí, pero con signo cambiado. Va a pasar con signo menos. 248 menos 154. Y eso resulta ser igual a 94 metros. Alternativa D. Siguiente ejercicio. El perímetro de un triángulo isósceles es 174 centímetros. Calcular la medida de un lado si el lado desigual mide 68 centímetros. Recuerden, recuerden, jovencitos, el lado desigual mide 68 centímetros, pero si es un triángulo isósceles, si tiene un lado desigual, por lo tanto los otros dos lados tienen que ser iguales. De hecho, pero el lado desigual me dice que aquí vale 68. Entonces los lados iguales, las longitudes de los lados iguales, le voy a llamar X. ¿Ya?
Vamos a formar una ecuación. De nuevo, el perímetro, que es la suma de los tres lados, x más x, ya van 2x, más 68, tiene que ser igual al perímetro, pero el perímetro es 174. Ya, formamos la ecuación entonces, ahí. Sabemos que 68, lo que está con más, ¿con qué signo pasa entonces? ¿Con qué signo pasa al lado derecho? Menos, con menos. Con el signo menos, entonces va a pasar a restar. 174 menos 68. ¿Ok? Ahí entonces. Restamos y me sale 106. Y este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa este 2? Dividiendo. Dividiendo. Ahí tenemos, va a pasar a dividir. Por lo tanto, X es 53 centímetros, la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y ese vendría a ser la medida de un lado, que en este caso sería la medida de los lados iguales de un triángulo isósceles. Muy bien, jovencitos, siguiente ejercicio. Hallar el perímetro de la figura formada por 3 cuadrados. Del dato del problema, recuerden que todas las longitudes de un cuadrado son iguales. Fíjate, ve, acá hay 1, 2, 3 cuadrados. Mira, si yo empiezo a trabajar aquí con cualquiera, ejemplo, este lado, profesor, es congruente con este lado, con él y con él, claro. Pero en este cuadrado, aquí, también, este lado, profe, acá también tiene que ser igual, así es, congruente, congruente y aquí también, iguales. Cuando yo digo iguales es lo mismo que decir congruente, ¿ya? Son sinónimos cuando trabajamos con longitudes, con medidas. Acá cuadrado también, son iguales, profesor. Todos sus lados son iguales. Ya, ya entendí ya. 144 centímetros es la medida, ¿ya? Es la medida de quién? De la suma de estas tres longitudes iguales. Entonces, como yo quiero calcular solamente uno de esos lados del triángulo, como son tres, lo voy a dividir entre tres. ¿Quién? 144 lo divido entre la cantidad de lados. Repito que son tres. Entonces, el lado va a ser 144 entre 3. Aquí me resulta igual a 48 centímetros. Ah, profesor, cada lado del cuadradito es 48, ¿no? Así es. Pero yo quiero el perímetro, todo el contorno de dicha figura, el contorno, no las líneas punteadas. Entonces grafico nuevamente y fíjate, aquí. Y ahora voy a contar ahora. ¿Cuántos 48 hay? Uno, empiezo ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces el perímetro va a ser ya la cantidad de quién? O ocho veces la longitud del lado del cuadrado, 48. Por lo tanto, voy a multiplicar 8 por 48 y él viene a ser el perímetro, aquí. Por lo tanto, me sale 384 centímetros de longitud, que sería el perímetro de esta figura, formada por los tres cuadrados. ¿Ok? Alternativa A, entonces, siguiente ejercicio. Bien, jovencitos, similar al ejercicio anterior. ¿Estamos de acuerdo? La longitud de 201 centímetros involucra
aquí a la suma de estos tres segmentos o estos tres lados de estos cuadrados congruentes, ¿ya? Entonces vendría a ser lo siguiente, 201 entre 3, el lado que he marcado aquí de color celeste. Y eso vendría, me sale 67 centímetros. De nuevo, yo deseo el contorno. ¿Estamos de acuerdo? Se multiplica por 8. Se multiplica por 8, obviamente, porque hay 8 segmentos, 8 lados de 67 centímetros. Entonces procedemos a multiplicar. El perímetro es 8 por 67, que vendría a ser 536 centímetros de longitud, que en este caso vendría a ser la alternativa D. Perfecto, continuamos entonces. El perímetro de un triángulo isósceles es 91 centímetros. Un lado mide el triple del lado diferente. Calcular la longitud del mayor lado. Graficamos entonces al triángulo isósceles. Ya, recordemos que a diferencia del triángulo equilátero, el equilátero tiene sus tres lados iguales, de igual medida, de igual longitud, el triángulo equilátero, mientras que el triángulo isósceles solo tiene dos lados iguales, de igual medida, dos. Por lo tanto, el otro lado debe tener diferente longitud. ¿Ya? Es por ello que se le dice lado desigual. Entonces, igual que en los casos anteriores aquí, por favor, yo le voy a decir que este ladito, este lado, sea congruente con él, ¿ya? Entonces, y el lado diferente que esté en la base, que le llamamos X. Pero fíjate el dato del problema, ¿ve? Un lado mide el triple del lado diferente. Profesor, ¿a qué lado se refiere? Te estarás preguntando. A cualquiera de ellos. ¿No ves que ellos son iguales? Entonces basta que trabaje con uno de ellos, el otro lado tiene que tener la misma longitud. Profesor, pero me dice el triple. Ya, pues si es el triple, multiplico a X por 3. O sea que los otros lados deben tener 3X, él también tiene que ser 3X. Dato del problema, el perímetro, ¿ya? El perímetro es 91 centímetros, la suma de longitudes de los tres lados. Y eso es 91. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero es 7X. Así es. Y sabemos que el 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Cuando yo divido 91 entre 7, eso me va a salir 13. Pero recuerda, no es la respuesta. A ti te dice calcular la longitud del mayor lado. Y el mayor lado, como tú estás viendo, ¿quiénes son? 3X, 3X. El mayor lado, 3X. Entonces, a X que ya tenemos, lo multiplico por 3. 3X, 3 por 13, 39 centímetros de longitud, que vendría a ser aquí, ¿ves? Aquí, la alternativa C. Siguiente ejercicio. El perímetro de un triángulo isósceles es 153 centímetros. Un lado mide el cuádruple del lado diferente. Calcular la longitud del mayor lado. Graficamos nuestro triángulo isósceles, ¿ya? Ahora, aquí mis lados iguales, mis lados congruentes. Dice que estos lados miden el cuádruple del lado diferente, del lado desigual. Es el cuádruple. Y al lado desigual lo colocamos en la base ¿con qué variable? Con X. Un lado de ellos mide el cuádruple. ¿Cuál lado, profesor? Si son iguales. Ya, pues cualquiera de ellos. Si es el cuádruple, 4.
4x. Por lo tanto, él también es 4x. Perímetro, suma de longitudes. Así es, voy a sumar x más 4x más 4x y él es el perímetro. Y el perímetro, dato del problema, es 153 centímetros. Pero la suma aquí es 9x. 9x igual a 153. 9 va a pasar a dividir, ¿ah? 9 pasa a dividir y x vale 17. El mayor lado tiene que ser 4x. 4 por 17. 68 centímetros de longitud. La alternativa es la B. Siguiente ejercicio. Ya, calcular el perímetro, hallar el perímetro de esa figura formada por 3 cuadrados y un triángulo equilátero. Ya, similar a los ejercicios que hemos visto anteriormente. Recuerden, por favor. Ya, son cuadrados. Son cuadrados. Entonces, este lado, fíjense, es congruente con él porque es un cuadrado, pero todos sus lados son iguales, fíjate, ve. Aquí. En este es un cuadrado. Si su lado es pintado de color azul, aquí también. Mira, congruente, congruente, aquí también congruente. Ya, pero profesor, este es un cuadrado, también tiene que ser azul. ¿Qué me quiere decir ese color? Que todos sus lados son iguales. Además, él es un triángulo equilátero. Sus 3 lados son congruentes. Congruente con él. Pero profesor, acá estamos sumando, recuerda jovencito, estamos sumando 3 lados, 3 segmentos de igual longitud. Entonces, lo dividimos entre 3. Por lo tanto, el lado va a ser 57 entre 3, 19. Graficamos ahora, recuerda que es todo el contorno de la figura. Ahí. Contamos entonces, ¿cuántos segmentos o lados de longitud 19 hay? 1, 2, 3, ayúdame. 4, 5, 6, 7, 8 Y y 9. 9. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué operación matemática vamos a hacer? 9 por 19. Y ahí me resulta 171 centímetros. Ese viene a ser la suma de longitudes de esta figura, ¿ves? También llamamos el contorno de toda esta figura, cuyos lados suman 171 centímetros. Y si nosotros marcamos nuestra alternativa, sería acá la alternativa D. Y del ejercicio anterior también, 68 y 39 centímetros. Perfecto, jovencitos.